Las distribuciones recientes de Linux que utilizan el escritorio Gnome se ven notablemente iguales en lo que respecta al proceso de inicio y apagado. Así que lo demostraremos aquí mediante el uso de un hipervisor VMware en un anfitrión de Red Hat Enterprise Linux y mostraremos 3 distribuciones recientes y cómo se inician. Así que ya lo hemos puesto en marcha, de modo que aquí arrancaré CentOS 8 Stream. Aquí arrancaré Ubuntu 24. Y aquí arrancaré OpenSUSE Leap 15.3. De modo que verás mensajes un poco diferentes en cada uno, a medida que se inician de acuerdo con cómo está configurado Groove y cuáles son las posibles opciones del kernel. Tardará más en arrancar de lo que lo harían normalmente si solo estuviera haciendo una a la vez, debido a que la máquina anfitrión está un poco sobrecargada al ejecutar 3 máquinas virtuales. Realmente no tiene mucha memoria. En este caso he asignado 3 GB de memoria a cada una de un total de 16 GB en la máquina, de modo que la máquina está un poco sobreesforzada de memoria. Así que esperaremos hasta que arranquen y lleguen a su pantalla de bienvenida, que verás que ya ha arrancado en Ubuntu. Ya ha arrancado en OpenSUSE Leap, y está tardando algo más en CentOS 8 Stream. Así que iniciemos sesión con estos usuarios mientras esperamos que CentOS Stream se prepare. Entonces iniciaré sesión con la contraseña de estudiante aquí en la máquina Ubuntu. Haré lo mismo en la máquina OpenSUSE. Y ahora solo estamos esperando a la máquina CentOS 8. Finalmente está lista, de modo que iniciaré sesión allí también. Notarás que tienen diferentes imágenes de fondo solo porque hemos seleccionado diferentes imágenes de fondo a lo largo del tiempo. Pero todos tienen prácticamente la misma apariencia dentro del menú de actividades y aplicaciones. A Ubuntu todavía le gusta tener esta barra lateral a la izquierda con las aplicaciones principales. Puedo también verla fácilmente en los demás. Por ejemplo, si selecciono actividades aquí y actividades en OpenSUSE, veré lo mismo allí. Por otro lado, el proceso de cierre también es bastante similar. Todo lo que necesito hacer es clic en la esquina superior derecha y encontrar el icono de encendido. Solo le damos a apagar. Haré lo mismo con Ubuntu. Apagaré el sistema, le daré a apagar. Y puedo hacer lo mismo con OpenSUSE, le damos a apagar y apagar. Es notablemente lo mismo de distribución a distribución en estos días.